porque esto empezó por inquietudes de la familia, compañeros de la secundaria, amigos, bombardeándome con muchas preguntas sobre el tema hasta que opté por armar una presentación que la van a escuchar ustedes, ¿no? Entonces, déjenme empezar por decir que la vida es un regalo, es en sí misma el regalo más grande que un ser puede tener. Y cada quien tendrá su filosofía, su religión, sus metas, sus ambiciones personales, pero cuando uno pregunta a qué viene uno a la vida, la respuesta más común es a ser feliz. Yo agregaría también a ser feliz a los otros. Les paso esta notita, esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: voy a pasar por la vida una sola vez, por eso cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer a un ser humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Sin embargo, en este intento de ser felices y hacer felices a otros, surgen de repente situaciones, dice Deepak Chopra, incluso cuando piensas que tienes todo resuelto y tu vida está todo trazada, ocurren cosas que cambian tu destino de una manera que nunca te podrías haber imaginado. Y eso es lo que estamos viviendo. Ni siquiera estamos conscientes realmente hasta que eso pase y sea historia de este suceso histórico. No tenemos obviamente a veces ni siquiera el conocimiento por la distancia de situaciones pasadas a principios del siglo pasado, la fiebre española, 200 años atrás, 300 años atrás, en fin, estas epidemias que después se volvieron pandemias parciales, pero que hoy por la facilidad de comunicarse en el mundo, de trasladarse, alcanzó una dimensión que nunca habíamos visto. Lo estamos viviendo con cierta desesperación, con angustia, con anhelos, con esperanzas de que esto pase pronto y no pasa, ya estamos. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero voy a ir más allá de las vacunas, como les decía, porque voy a intentar hablarles primero de algunos temas que tienen que ver con la biología. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Esa es la biología. Después les voy a hablar un poquito de la medicina. Eso que estamos enfrentando, ¿por qué nos afecta como nos afecta? ¿Y qué armas tenemos para defendernos contra este virus? Y en tercer lugar, les voy a hablar de la biotecnología. Exactamente este tema de la biotecnología es el tema de las vacunas, de las que vamos a hablar. Entonces voy a abarcar estos campos: biología, conocimiento básico, medicina, entender el daño que esta pandemia nos está causando y sus dimensiones y por qué, y finalmente la esperanza de una solución. Empecemos pues con la biología. Y lo primero que les quiero mostrar es qué es un virus. De acuerdo al diccionario, el virus viene del latín y significa veneno. Estos microorganismos minúsculos, invisibles, no se habían podido observar hasta que se inventó el microscopio electrónico a mediados del siglo pasado. Se infería que existían algo más pequeño inclusive que las bacterias, pero no se había demostrado esto hasta que apareció el microscopio electrónico. Están entre la frontera de lo vivo y lo no vivo. Hay algunos que les llaman seres vivos, otros no. Hay un debate en la biología si están vivos o no están vivos. Si están en la superficie de nuestro escritorio, se comportan como polvo. Tan pronto uno los toca, se lleva la mano a la boca o a la nariz o a los ojos, se manifiestan. ¿Sí? Están en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. No son células, a pesar de estar compuestas de sustancias que son la esencia de las células, que ahorita les vamos a ver, como son los famosos ácidos nucleicos. En este caso, vamos a hablar de un ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico o RNA. La mayoría de nosotros, a diferencia de estos virus, nuestra herencia está escrita en el ácido desoxirribonucleico o DNA. Y llevan a cabo sus procesos solo cuando se encuentran frente a una célula. Les podríamos llamar los parásitos más estrictos que existen. Ese es un dibujo de cómo se vería el virus de la gripe, por ejemplo. Y estos virus se ha especulado de dónde salieron, porque también en las redes hay la información que son inventos, que fueron creados a propósito, etcétera. Muchas teorías del sospechosismo, ¿no? Pero déjenme decirles que los virus son tan antiguos como la vida misma.
Las hipótesis sobre el origen de los virus dicen que quizás cuando empezaron a formarse las primeras células en nuestro planeta, ya por 3.500 millones de años, una barbaridad de tiempo, pues algunas de estas partículas ni siquiera llegaron a convertirse en células, pero fueron capaces de parasitar a las que sí se convirtieron en células. Entonces, eran experimentos de la naturaleza por desarrollar células que no fructificaron y acabaron siendo parásitos de células. Otras teorías dicen que estos virus, en su proceso, estas células primordiales de convertirse en células definitivas, metieron reversa y acabaron usando lo mínimo y otra vez prefirieron parasitar a las células. Finalmente, hay una tercera teoría o hipótesis que dice que no, que posiblemente estos virus son genes de las propias células fugaces o que escapan a las células y andan de células en células parasitando. Cualquiera que sea esta hipótesis la correcta, o inclusive pueden ser varias, lo cierto es que los virus están en toda la biosfera, están en toda la biota, en todo el conjunto de seres que habitamos en este planeta. Hay virus que atacan a las bacterias, se les llama comebacterias o bacteriófagos. Hay virus que atacan a las plantas, a los insectos, etcétera, etcétera. Y obviamente hay virus que nos atacan a nosotros. Entonces, probablemente son, entre comillas, los seres más abundantes del planeta. Y estos virus son capaces, inclusive, de poner en jaque a una nación, y en nuestro caso a toda la civilización. Y si no tenemos un antídoto, que en este caso serían las vacunas, estos virus pueden acabar, como ya digo, con una nación y poner en jaque a toda la humanidad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron consigo otras bacterias, otros virus que nuestros indígenas nunca habían conocido, nunca habían estado expuestos a ellos. Por ejemplo, el virus de la viruela. Diezmó este virus, se propagó inmediatamente por toda la población nativa, que no tenía defensas, a diferencia de los españoles, y se especula que posiblemente este estrago que hizo el virus de la viruela entre los aztecas fue una de las causas también de la caída del imperio azteca. Una vez debilitados, se estima que inclusive pudieron haber muerto 3 a 5 millones de nativos a causa de este virus. Entonces, realmente se confabuló ahora sí con el poderío de armas y las técnicas, pero en realidad quizás sea el virus la causa de la derrota. Y decía que el antídoto son las vacunas. Es el más grande invento de la medicina. Quizás excepto por el agua potable. Ninguna otra intervención, ni siquiera los antibióticos, ha contribuido tanto a disminuir la mortalidad y a favorecer el crecimiento de la población como las vacunas. Las vacunas, ¿sí? Son, a diferencia de los antibióticos, que generalmente están dirigidos, hay excepciones, pero los antibióticos generalmente están dirigidos contra las bacterias. Y hay algunos compuestos que se llaman antivirales, que desafortunadamente no tenemos uno para ahorita, para el SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus o la enfermedad del COVID-19. No hay estos antivirales, como sí lo hay para la gripe, y por lo tanto la opción que tenemos, a la par que se está investigando antivirales, es desarrollar estos antídotos llamados vacunas. Por lo general, estas vacunas no se administran orales, por lo general se administran inyectadas, y eso ni siquiera, si alguno no lo sabía, no se mortifique, ni Robin, que tenía acceso a la baticomputadora, lo sabía, ¿sí? Hay gente que dice, tengo un resfriado y me voy a tomar un antibiótico. No, para los resfriados, para el virus de la gripe hay que tomar antivirales. Para las infecciones bacterianas hay que tomar antibióticos. Pues bien, déjenme decirles cuál es la definición entonces de una vacuna, de este antídoto contra los virus. Una vacuna es un compuesto que genera inmunidad contra la infección vía la producción de anticuerpos. Estas vacunas están dirigidas a entrenar a nuestro cuerpo para que se defiendan a través de sus anticuerpos. ¿Qué se usan como vacunas? Pues se usan desde el propio microbio
de alguna manera inactivado o disminuido en su potencia que causa la propia enfermedad, ¿sí? Pero también se usan versiones debilitadas o muertas de esos microorganismos, de esos virus, o sus toxinas, o sus proteínas. Obviamente también hay vacunas contra las bacterias. Entonces, lo que causa la enfermedad, por lo general se busca sea el punto de partida para desarrollar una bacteria, ya sea un organismo completo, pero de alguna manera disminuido en su potencia. ¿Qué hacen? Alertan a nuestro sistema inmunológico a reconocer al agente que nos está causando la infección, en este caso el virus, a destruirlo. Y además se guarda una memoria, de tal manera que cuando volvamos a enfrentar al virus subsecuentemente, lo podamos reconocer mucho más rápido y podamos frenar rápido su expansión y evitar desarrollar síntomas graves. O sea, las vacunas no nos impiden que nos infectemos, pero sí nos ayudan a que la infección no evolucione hasta casos graves e inclusive la muerte. Entonces se usan para prevenir, se dice que son profilácticos para prevenir o aminorar los efectos de futuras infecciones. Y la vacuna viene de la viruela de la vaca, que les voy a explicar en un momento más. De allí se acuñó el concepto de vacunación o de vacuna. Y fue acuñado por un médico inglés, Edward Jenner, quien investigó por muchos años cómo desarrollar, cómo proteger a sus pacientes de la viruela humana. Y como ahorita van a ver cómo lo logró. Entonces, los orígenes de la vacunación en el mundo se remontan a esas investigaciones de Edward Jenner allá, allá en los años de 1700 y pico. Ahorita voy a mostrarle la información. Entonces, él estaba estudiando la viruela, que es bastante mortífera, deja muchas secuelas a los que logran sobrevivir. O sea, es un problema bastante serio, ¿no? Y él notó que las personas que ordeñaban vacas que tenían viruela bovina o vacuna, difícilmente se enfermaban de la viruela humana. Estaban protegidos de alguna manera de la viruela humana por haber contraído la viruela vacuna. Y conceptualizó que podría ser factible proteger al ser humano si le pasaba de alguna manera la resistencia de las personas que habían sido expuestas a la viruela vacuna. Él desarrolló este concepto, partió de personas que traían ya algunas pústulas a raíz de haber ordeñado vacas con viruela bovina. De esas pústulas tomó pus e inoculó a un pacientito, a un niño, a James Phipps, y eventualmente retó a este niño con la viruela humana y el niño no murió, ni siquiera desarrolló síntomas graves, había quedado protegido. Y esto fue el concepto que él probó, que en este caso, usando un microorganismo, un virus de otra especie, podría uno de alguna manera desarrollar inmunidad contra uno todavía más letal. Este concepto cundió por el mundo cuando Jenner publicó sus resultados, allá a mediados del siglo XVIII, casi finales del siglo XVIII, y se tradujo a varios idiomas, inclusive el castellano. Y uno de los médicos en España, el doctor Balmis, que leyó los trabajos y se enteró de los trabajos de Jenner, le propuso al rey IV de España financiarle una campaña. La campaña era ver cómo llevar la vacuna bovina o de vacas a todo el mundo para evitar que la viruela humana diezmara las poblaciones. ¿Cuál fue la idea del doctor Balmis? Se le ocurrió convencer en un orfanato del norte de España que, entre comillas, le prestaran a los huerfanitos. De hecho, una de las enfermeras que trabajaba ahí tenía su propio niño en el orfanato y ella colaboró enormemente. De hecho, el Premio Nacional de Enfermería en México lleva su nombre. Y con los recursos del rey de España, emprendió una campaña mundial. Esta fue la primera campaña mundial de vacunación, la expedición real filantrópica de la vacunación a principios del siglo XIX. Navegaron alrededor del mundo,
con estos niños, inoculó un par de niños, y para antes de que eliminara la infección, inoculó otros 2 niños, y para antes de que estos se curaran, inyectaba otros 2 niños, y así sucesivamente en su viaje alrededor del mundo. Salió del norte de España, se dirigió hacia México, llegó a Puerto Rico, y ahí la expedición se dividió en 2, otra siguió hacia México y otra se fue hacia el sur, hacia América del Sur. De allí continuó su viaje después de atravesar nuestro país hacia las Filipinas. Y en las Filipinas inclusive pasó a China con su encomienda de ir inoculando a los nativos, a todas las poblaciones nativas que se iba encontrando. Y al final regresó como un héroe a España. No sabemos cuántas vidas se salvaron gracias a esta campaña de vacunación mundial. Seguramente fueron millones, porque empezó a esparcirse la inmunidad. Fue fabuloso. Es una historia que inclusive hay un libro que se llama A Flor de Piel, recientemente publicado, que relata esta aventura ahora que estamos enfrentando al COVID-19. Pero bueno, lo quise traer a colación porque vamos a hablar de vacunas y quiero que de alguna manera entiendan cómo surgieron las campañas de vacunación con niños inoculados a propósito con la viruela vacuna o bovina, llevados a través del mundo, algunos ni siquiera regresaron después a España. La propia enfermera se quedó en México. Como ya dije, el Premio Nacional de Enfermería lleva su nombre. Entonces, esto era lo que la ciencia en ese momento, la medicina en ese momento podía hacer para enfrentar la viruela humana. Vamos a ver los avances gigantescos que la medicina ha logrado desde entonces a la fecha. ¿Y por qué este concepto de vacunarnos? Han oído seguramente hablar de la inmunidad de rebaño, porque lo que se busca es que cuando uno salga y contacte a otras personas, en lugar de encontrarnos con una población con muy pocos vacunados, como está aquí en el panel izquierdo, y cuando uno sale y se encuentra a los enfermos, pues se va a contagiar y vas a acabar a contagiar más y más y más hasta que alguien se topa con uno vacunado y ahí se detiene la transmisión. Pero si la mayoría de nosotros, digamos alrededor del 70-80%, estuviéramos vacunados y alguno que no estemos vacunados salimos y tenemos contacto con otras personas, probablemente no nos vayamos a infectar. Logrando esto, se corta la transmisión del virus y empieza a bajar los casos y empieza a desaparecer paulatinamente la pandemia. Empezaría a desaparecer. Entonces, eso es lo que andamos buscando, inocular o vacunar al mayor número de personas en una población para lograr primero esa inmunidad de rebaño y eventualmente no solo el 70, el 80, sino el 100% estar vacunados. Pero si uno no quiere vacunarse, porque insisto, hay quienes se dejan engañar por muchas personas que en las redes sociales, inclusive muy influyentes, alarman sobre las vacunas. Entonces, una posibilidad pues, es quedarse encerrado en casa por unos 2 o 3 años hasta que se acabe la vacunación, que sea completa, y entonces ya uno va a salir con esa seguridad de que probablemente no se vaya uno a enfermar. Pero ya no aguantamos, no podemos, ya con el año que llevamos ya es suficiente. Entonces, esta invención de la medicina, que es la vacunación, pues ha salvado millones y millones, por eso dije que quizás sea la intervención médica más importante después del agua potable, inclusive más que los antibióticos. Gracias a ella se ha podido combatir a la viruela, pero también a la difteria, a la fiebre amarilla, a la polio, que quizás ustedes sí se acuerdan de la poliomielitis, el sarampión, etcétera, 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 la rabia, etcétera. Y gracias a ello, pues, nuestros niños, nuestros infantes, pues no están expuestos a estos riesgos gracias a la vacunación. No obstante, siempre ha habido críticas y siempre ha habido temores y siempre ha habido esta alarma de que la vacunación nos va a convertir en otra cosa, nos va a afectar para siempre nuestra herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Inevitablemente. O sea, le tenemos miedo de alguna manera a los cambios importantes en la vida. Eso siempre ha ocurrido. Pero déjenme decirles que lo que estamos enfrentando no es único, ¿sí? No es la única epidemia, inclusive pandemia que hemos enfrentado.
Quizá ustedes recuerden a principios de los 80 el surgimiento del SIDA. Quizás recuerden la situación de la tragedia en Inglaterra y en Europa de las vacas locas, o un síndrome muy parecido al actual, digamos el primero, el SARS, o obviamente la influenza o el MERS, que es otro pariente del que nos estamos enfrentando, el ébola, el Zika, etcétera, etcétera. La diferencia es que hoy estamos enfrentando este nuevo virus llamado coronavirus 19, también llamado SARS-CoV-2, CoV-2 de coronavirus número 2, a diferencia del coronavirus número 1. ¿Sí? Pero además ya sabíamos que esto iba a pasar. ¿Sí? Ya había habido alarmas de parte de la comunidad científica de que en cualquier momento podría surgir, así como el MERS y como el SARS-1, un SARS-2. En cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque se había visto que estos virus se combinan entre sí muy fácil y generan nuevas variantes que a lo mejor, por ser nuevas, no estamos protegidos contra ellas y pueden surgir nuevos brotes. ¿Por qué? Porque se sabe que hay grandes reservorios de virus desconocidos en animales salvajes, como por ejemplo en murciélagos. Y además, pues ya se sabían estas costumbres de los chinos, sobre todo, no son los únicos, pero los agarramos aquí como el enemigo número 1. Del sur de China tenían esta costumbre de comer animales exóticos, animales salvajes. Esto estaba bien claro y se decía que en cualquier momento iba a aparecer un nuevo virus y podría causar lo que está causando una nueva, primero, epidemia localizada en una pandemia en todo el planeta. Eso ya se había advertido, lamentablemente no nos preparamos para ello. Seguramente de alguno de estos murciélagos, quizás directamente hacia el hombre o a través de otro animal intermediario como el pangolín u otro más, brincaron estos virus, o este virus en particular brincó de algún murciélago al ser humano. Y ya la historia ustedes la conocen. Entonces, las alarmas se prendieron. Primero los comités de salud de la ciudad de Wuhan, en China, su comisión, anunciaron para finales de diciembre del año antepasado que había una neumonía atípica, que era algo no visto, y alarmaron. Rápidamente la ciencia, con muchas más herramientas que la que le tocó al doctor Balmis, pudo identificar al virus. Aquí está la fotografía del microscopio electrónico. Se aprecian estas prolongaciones como si fuera el sol cuando hay un eclipse, y se le llaman las espigas, spikes, de ahí viene lo de coronavirus, ¿no? Como la corona solar. Y bueno, la Organización Mundial para la Salud inmediatamente sonó las alarmas y empezó a advertirnos de lo que venía. Lamentablemente, no tuvo mucho eco. Muchos países, muchas naciones no atendieron el llamado oportunamente de la Organización Mundial para la Salud. Recordarán que inclusive el expresidente Trump acabó por sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y lo acusó al propio secretario general de alarmista, etcétera, etcétera. Ya vieron lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos, al igual que en nuestro país y Brasil, entre otros. También la ciencia pudo leer la herencia del virus. Lo que ustedes ven aquí, que no van a distinguirlo, al menos ahorita, son alrededor de 30,000 pequeñas letras que constituyen la herencia de este virus. Con esta información que está atesorada aquí, el virus hace lo que hace. Déjenme hacerles un aumento. Básicamente son las iniciales de las letras de la vida, que son la famosa adenina, guanina, timina, citosina, que nosotros también las usamos para operar como seres humanos. Entonces, se conoció la fotografía, se definió la enfermedad, se leyó su herencia, lo que se llama el genoma, y teníamos todo para empezar a desarrollar nuevas armas. ¿Por qué este virus se volvió pandémico? Bueno, entre otras cosas, porque si uno se pone a platicar con una persona que está infectada y no lo sabes, esta persona nos va a arrojar alrededor de 1,000 gotitas cargadas de virus por minuto. Bastarían con 300 partículas virales que lleguen a nuestra boca, a nuestra nariz, a nuestros ojos, inclusive a nuestras manos, y luego nosotros nos autoinoculamos para adquirir la enfermedad.
Además, esas gotitas duran en suspensión, es como el vaho que exhalamos, o cuando hay en el invierno, cuando está frío, vemos cómo sale nuestro aliento. Esos son los aerosoles, que ahora se sabe es la principal forma de contagio. Estos duran en el aire por un tiempo, no son las gotitas de saliva que caen por su peso, flotan en un tiempo. Entonces, pueden flotar hasta 8 o 10 minutos en el aire, en ese ambiente donde estuvo una persona infectada, hablando, estornudando, tosiendo, etc. También, eventualmente, se depositan en superficies contaminadas, que sería nuestra fuente de contaminación, y se contagia hasta 2 o 3 veces más rápido que la propia influenza. Tiene esa habilidad este virus de contagiar rápidamente por este mecanismo que le estoy diciendo, con unas cuantas aerosoles que uno respire o al abrir la boca reciba o en los propios ojos, ya está uno contaminado. Y además, uno puede estar contaminado y sin saberlo, contaminar a otros, porque tarda un par de días en tener los síntomas. En ese par de días de que te contagiaste, ya puedes contagiar a más personas. Y, si, eso es y luego sigues contaminando hasta por otros 16 días. O sea, de los primeros 2 más 14, más bien esos 14 más 2, 16 días puedes estar contaminando si es que no te enfermaste críticamente. Si tu enfermedad avanzó y crítica, bueno, puedes seguir infectando por un mes o más semanas. El daño que causa este virus es principalmente en el pulmón, pero ahora se sabe que daña el riñón, el hígado, inclusive se ha visto daño en el cerebro. Pero en el pulmón es donde hay el daño más serio y la recuperación es larga y en algunos casos no es completa, deja secuelas. Y a pesar de que en un principio se decía que no era más virulento o más mortal que el virus de la influenza, pues sí lo es mucho más que el virus de la influenza. Les doy un ejemplo. Esto es un coro que se juntaron para ensayar en una iglesia a puertas cerradas, ¿sí? Y había un solo infectado. Después del ensayo, prácticamente todos salieron infectados. ¿Sí? Los ambientes cerrados son la mejor forma de propagar este virus. Es muy efectivo. Y bueno, la biología ya ha estudiado el virus. Como ya dije, ya le tomamos una foto. Ya conocimos su herencia, ya sabemos cómo le hace para entrar a las células, ya sabemos qué hace adentro de las células, es decir, se abre, libera su herencia, su RNA, y ese RNA parasita, da un golpe de estado a la célula y nomás se dedica a fabricar miles de copias de sí mismo. Y va y parasita a otras células y hace lo propio, y así, por eso se dice que es una expansión viral, exponencial. En un par de días ya se propagó inmensamente, ya empezó a hacer mucho daño, a menos que tu sistema inmune lo detenga. Sabemos por dónde entra. Sí, hay una proteína que se llama AC2 que está en la mayoría de las células, pero sobre todo en el aparato respiratorio, y es a través de esta proteína que el virus se acopla como si fuera una nave espacial y acaba por entrar a la célula. Por eso, en la ciencia se estableció que el blanco para las vacunas, el mejor blanco para las vacunas, era precisamente esta proteína de fuera por la que se adhiere al receptor en la célula, que se llama la proteína S o espiga o spike. Entonces, muchas, como verán, si no es que todas las vacunas están dirigidas a entrenar a nuestro sistema inmune exponiéndonos a esta proteína. Este es el blanco, porque esta es la llave que abre la cerradura para que el virus entre a nuestras células. Ahora vamos a hablar de medicina. Como saben, en algunos casos nos infectamos y algunos son asintomáticos. Nunca van a desarrollar síntomas. En otros seremos presintomáticos. O sea, no tardará más que 2 o 3 días en presentar los síntomas. ¿Y cómo se defiende nuestro sistema inmune del ataque de este virus? Lo hace de 2 maneras. Hay células que se llaman las células B, los linfocitos B, que tarde que temprano se dan cuenta que entraron el virus y empiezan a fabricar estos anticuerpos. Estos anticuerpos tratan de rodear al virus, de anularlo para que no pueda pegarse a la célula. Por otro lado, hay otras células que se llaman células de memoria, células T, etcétera, que lo que hacen es coadyuvar en este fenómeno, pero además guardan la memoria para el futuro. Puede ser que la inmunidad por anticuerpos nos dure 6 meses, 9 meses, 1 año, qué sé yo, pero esperemos que la memoria nos dure más
y cuando aparezca nuevamente el virus, esto se haga muchísimo más rápido antes de que nos dañe demasiado. A esto se le llama la inmunidad humoral, a esto se le llama la inmunidad celular. Pero a pesar de las recomendaciones que nos dieron desde un principio, sobre todo a veces entidades extranjeras como la FDA o el CDC en Estados Unidos, Europa, a pesar de las recomendaciones que nos dijeron, miren, este es un virus invisible, pero no es invencible. Está hecho del RNA que está dentro, unas proteínas y tiene grasa. Esa grasa la puede uno disolver con jabón o con alcohol y se muere el virus. Se muere entre comillas, se desactiva el virus. Nos dijeron, lávense las manos, desinféctense las manos, desinfectan los objetos y a las personas que posiblemente tendrían síntomas, le dijeron, cuando estornuden, háganlo en el codo, usen pañuelos, desechen los pañuelos oportunamente, si te sientes mal, guarda una cuarentena. Bueno, nos dijeron todas las recomendaciones habidas y por haber, que muchos no creyeron en ellas. No asistas a reuniones masivas, desinfecta todo lo que llega a tu casa. Créanme que si hubiéramos hecho esto debidamente, estaríamos en una situación muchísimo mejor de la que nos encontramos actualmente. ¿Sí? Porque a la fecha, y esto no está actualizada, pues tan solo en nuestro país hay más de 2 millones de casos reportados. Hay más de 200,000 y las últimas investigaciones arrojan que quizás sea el doble la cantidad de muertes. ¿Sí? ¿Y por qué este virus está haciendo lo que está haciendo? Pues han hecho investigaciones y se ha visto que las principales personas, o más bien las personas que han muerto, han muerto principalmente porque tienen otras agravantes de salud o de enfermedad, ya sea padecen de hipertensión, padecen de diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar, o fuman, o tienen problemas de corazón o de riñón, o tienen algún problema de su propia inmunidad, bla, bla, bla. Pero noten estas primeras tres, hipertensión, diabetes, obesidad, quizá explican, bueno, obviamente explican una gran mayoría de los casos que fallecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hoy sabemos que la grasa corporal es causa de muchos males y ahora este virus ha aprovechado esa circunstancia. Cuando uno ingiere alimentos, ¿sí? Si uno ingiere alimentos, nuestro sistema está preparado para eliminar lo que no te sirve, la fibra, las toxinas, etcétera, etcétera. Nuestro sistema depura y elimina en las heces, en la orina, lo que no sirve. Pero nuestro sistema no está preparado para deshacerse de las calorías extra que consumimos. Por el contrario, es muy ávido a esas calorías y es la principal causa de la obesidad. Cada vez que comemos, cualquier exceso que no quemamos se va acumulando por todas partes en el cuerpo y empieza a causarnos una serie de problemas que ahora le llamamos comorbilidades, que son las que acabo de explicar, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y no solo, hay muchas más complicaciones de la obesidad, pero algo que nos preocupa mucho, cuando menos en la medicina, es toda la grasa que se acumula alrededor del vientre, porque ahora se sabe que la grasa no es inerte, sino que es un agente que secreta sustancias que provocan inflamación y que seguramente también son las causas de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias y otros trastornos de la salud. En este ambiente, cuando llegó el virus, pues hizo estragos, porque esa inflamación afecta a nuestro sistema inmune, lo deteriora. ¿Por qué ha estado castigando tanto este virus en nuestra sociedad, particularmente en nuestro país, que seguramente las estadísticas van a acabar mostrándonos que fuimos uno de los países más afectados por este virus? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Y a veces yo les pregunto a las personas que participan en esta plática conmigo, o inclusive antes de que la grabara, ¿cuáles son los hábitos de los que les voy a mostrar a continuación que creen ustedes que perjudican más a su salud? Y les muestro este dibujo. Y algunos me dicen el cigarro, el tabaquismo. Otros me dicen el alcohol. Otros más me dicen la comida chatarra. Y así sucesivamente. Casi nadie me dice que el principal hábito o mal hábito que daña nuestra salud es la silla. Es el sedentarismo. Ese es el principal mal. Que si le sumas cualquiera de estos, pues el resultado ya se lo imaginarán. Pero el sedentarismo es una de las principales causas de nuestros trastornos de la salud.
Y eso, si sabemos, pues podríamos cambiarlo. O quizá ya no lo podemos cambiar nosotros, pero al menos podríamos hacer algo por nuestros hijos y nuestros descendientes, ¿no? Porque hay que prepararnos para esta batalla. Y esta batalla la perdimos porque no estábamos preparados. Ni en la mente no estuvimos preparados para ganar esta batalla. Descuidamos mucho nuestra salud con mala dieta y malos hábitos. Y por ahí seguramente han oído la frase, ayúdate que yo te ayudaré, y se la achacan a la Biblia, pero no aparece en ninguna parte en la Biblia. Aún así aplica. Hay grandes pensadores como Albert Einstein que decía que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros tenemos que prepararnos. Y otros más que dicen que llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Al destino hay que echarle la culpa de lo que no somos capaces de hacer. Y otros más que dicen que la única persona a la que uno está destinado a convertirse es la que uno decide ser. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, si tuviéramos buenos hábitos, si estuviéramos conscientes de esto y si cuidáramos nuestra salud, otra sería la historia. Las investigaciones sobre la salud, sobre la longevidad, han llevado a identificar hábitos alimenticios y de otro tipo en algunas partes del planeta que se llaman las zonas azules, que están indicados aquí, que están básicamente en todos los continentes, donde las personas son longevas. Y no solo son longevas, por lo general tienen una buena calidad de vida. Viven muchos años y viven esos años saludablemente y lo disfrutan. ¿Sí? Una de estas regiones es la isla de Okinawa en Japón. Y es interesantísimo porque digamos, en la isla principal, el Japón principal, no tiene la longevidad ni la salud, la calidad de vida, esos habitantes que los que tienen en esta isla. Entonces es un buen lugar para investigar y, bueno, ¿y qué hacen ellos? ¿Cuál es la razón de esta longevidad? Porque estos buenos hábitos sí pagan, acaba uno aspirando a tener una mejor vida. Y bueno, les voy a mostrar lo que los estudiosos de estas zonas azules han identificado. Primero, actividad física intensa y cotidiana. No están sentados aplastados en una silla todo el día. Segundo, tienen una razón de ser, una meta, un objetivo, un plan de vida que los anima a levantarse todas las mañanas. Tercero, tienen prácticas para reducir su estrés. Por ejemplo, en estos casos, el rito del té es para ellos una forma de eliminar su estrés, no es el único. Cuarto, nunca comen hasta estar llenos. Siempre dejan un hueco, por así llamarlo, en el estómago. No comen a saciarse. Además, su dieta privilegian frutas, verduras, legumbres. Por otro lado, consumen bebidas alcohólicas con moderación. Séptimo, participan en grupos sociales con hábitos saludables. Octavo, participan en comunidades religiosas. Y noveno, tratan de construir y mantener muy buenos vínculos familiares. Los nietos visitan a las abuelas, los hijos a sus padres, etc. Hay una gran convivencia familiar. Todos estos 9 hábitos que les estoy identificando como las causas de esa longevidad en estas regiones del planeta se pueden reducir en 2. ¿Sí? Primero, una vida saludable, ejercitarse, combatir el estrés, alimentarse de plantas y verduras, frutas y verduras, no comer ni beber en exceso. Y segundo, tener una vida social, integrarse a grupos que promuevan esas buenas prácticas y esas razones de ser. Porque si bien nuestra longevidad depende de nuestra herencia, dicen padres longevos, hijos longevos, pues también se puede entrenar a la genética. Si uno tiene buenos hábitos, a pesar de que no tenga una buena herencia para ser una persona longeva, va a acabar siéndolo si te entrenas a adoptar esta vida saludable, tanto en lo personal como en lo social. Muy bien. Regresemos, esto sería la situación ideal, esto no está pasando en México, está pasando exactamente lo contrario. O sea, hay mucha gente que se está yendo muy joven a causa de estas complicaciones de salud que como dije, se confabularon con el virus. Y entonces, cuando uno lamentablemente se infecta, hay fases que se le reconocen a esta infección, ¿sí? Primero, la fase viral, es cuando el virus entra y empieza a multiplicarse, como ya les expliqué. Entran con la proteína S
se pegan al AC2, al receptor, abren y entran a la célula. Ahí las manifestaciones son fiebre, tos, dolor de cabeza, inclusive uno llega a perder el gusto, el olfato, etcétera, etcétera. Ojalá que las cosas se detuvieran aquí y que nuestro sistema inmune, nuestra salud, ayudara a detener el virus precisamente aquí y no pasar a la siguiente fase, que se llama la fase pulmonar, donde empieza uno a tener problemas para respirar, la oxigenación baja, a veces sin que uno se dé cuenta, ya hay un daño considerable en los pulmones. Ojalá y se detenga la enfermedad y ya no avance a cosas más graves, pero eso depende de la salud de cada quien y la condición de cada quien. Y si no se detiene aquí, pasa a la última fase, es una fase donde hay una hiperinflamación en todo el cuerpo, hay coagulación por todo el cuerpo, hay distrés respiratorio, síndrome inflamatorio, shock, fallo cardíaco y fallan todos los órganos y viene la muerte. La medicina ha tratado de combatir a este virus, ¿sí? Buscando sustancias que lo puedan detener. Y la lista de sustancias que ha aprobado el mundo es enorme. Y no hay al día de hoy una gran noticia. No hay un fármaco que sea suficientemente efectivo para contrarrestar a esta enfermedad. Algunos grupos en el país, en el mundo, incluyéndome a un servidor integrado a un grupo acá en la Ciudad de México, hemos probado diferentes sustancias. Y les paso un poco la experiencia nuestra. Si uno se trata tempranamente, cuando en los primeros días de los síntomas, por ejemplo, con ivermectina u otros antivirales, es posible detener el avance del virus. De no ser así, acaba uno hospitalizado y ojalá que no intubado y conectado a un respirador mecánico, un ventilador mecánico, y ahí sí se juega uno la vida y la muerte. Uy, perdón. Ojalá que no fuera el caso, ojalá que pudiéramos detenerlo a tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros en Monterrey y también en la Ciudad de México? Pues lo que mejor sabíamos hacer es trabajar en el laboratorio, de tal manera que rápido montamos en nuestro laboratorio ahí en Monterrey, en Boulevard Puerta del Sol, esto ya parece comercial, pero en fin, ahí en Colinas de San Jerónimo, habilitamos todo el laboratorio que no estaba listo para esto, a nuestro personal, redirigimos todas las capacidades del laboratorio, etcétera, etcétera, para recibir personas y hacer el diagnóstico oportuno. Y cuando salía positivo, pues los aconsejábamos, les dábamos, hacíamos recomendaciones, etcétera, de qué podrían hacer, elaboramos materiales gráficos como el que aparece aquí, porque de repente la gente estaba confundida, si se hacía una prueba de PCR, si se hacía una prueba de antígeno, si se hacía una prueba de anticuerpos, y básicamente es, si tienes síntomas, sí, te sirve hacer la prueba de antígeno. Mucho mejor la de PCR. Si no tienes síntomas, no te sirve la prueba de antígeno, te sigue sirviendo la prueba de PCR. Si crees que estuviste infectado tiempo atrás, a lo mejor, y fuiste asintomático o síntomas muy leves, y quieres saber si estuviste infectado, hazte la prueba de anticuerpos. Esa fue la información que transmitimos en las redes, hicimos pósters, etcétera, y obviamente también se las puedo compartir a quien tenga interés. ¿Sí? Y bueno, eso fue lo que pudimos hacer, ¿sí? Para tratar de que la situación no avanzara más allá, no fuera uno a llegar al hospital. Y esperanzados a que la biotecnología llegara para desarrollar estas tan anheladas vacunas. Entonces ahora les voy a hablar, en el tercer componente de esta plática, ya les hablé de la biología, qué es una vacuna, qué es un virus, cómo hace lo suyo el virus, les platiqué la medicina, los esfuerzos por buscar un antiviral, y ahora les voy a platicar de los esfuerzos por desarrollar las vacunas. No dejaré de insistir en el tema de la salud. Entonces, en el tema de la biotecnología, ya hemos desarrollado muchas herramientas en el laboratorio para trabajar con el material genético, el DNA. También sabemos manejar al RNA mensajero y sabemos manejar y aprovechar a las proteínas. Las células funcionan porque la herencia escrita en el DNA, guardada en el DNA dentro del núcleo de nuestras células, es copiada hacia un mensajero que se llama RNA mensajero, que manda la instrucción a la célula para que fabrique las proteínas que necesite, ya sea los propios anticuerpos, ya sean enzimas, hormonas, qué sé yo.
Entonces, conocemos perfectamente cómo funcionan las células. Hemos desarrollado muchas herramientas para estudiar y manipular el DNA, estudiar y manipular el RNA, estudiar y manipular las proteínas. Y se ha desarrollado también mucha experiencia para desarrollar medicamentos seguros. Primero se tienen que hacer estudios en el laboratorio, se llaman estudios preclínicos. Y una vez que la idea se pruebe en los laboratorios, ya puede pasar a humanos, a estudios clínicos. Primero con unos cuantos, quizás voluntarios, para estar seguro que no les vamos a hacer más daño que el beneficio que buscamos. Entonces aquí se prueba la seguridad. Una vez que esto se le da el palomazo, pasamos a la siguiente fase, donde vemos a ver si este candidato para vacuna o para fármaco o para lo que sea, causa beneficios a los enfermos. Les puede ayudar a mitigar su enfermedad. Primero en un grupo reducido, si no pasa nada y todo sale bien, es obligación hacerlo en un grupo muy nutrido. En el caso de las vacunas se habla de decenas de miles. Hay vacunas que se han probado en 40,000, 30,000, 60,000 personas en el mundo y en diferentes partes del mundo. Si todo esto pasa bien y el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo, las autoridades regulatorias lo aprueban a este candidato y eventualmente sale al mercado un nuevo fármaco o una nueva vacuna. Tradicionalmente esto lo veníamos haciendo lineal y podríamos tardar 10 años, 15 años. Hay vacunas que tomaron 30, 40, 50 años en desarrollarse. Hay otras que en cuestión de 10, 12 años ya se lograron desarrollar. Esto no era factible, no era posible hacerlo así ante la emergencia que teníamos. Entonces se cambió el esquema. Todavía estaban terminando los estudios preclínicos en animales y ya se estaba fabricando la sustancia, o en este caso el candidato de vacuna, para hacer las primeras pruebas en humanos. Todavía no se acababa de hacer las pruebas en humanos, las primeras, pero ya se tenía indicios de que quizás algunos de estos candidatos eran buenos. Se empezaron a fabricar varios, no el mejor, sino varios, para estar listo para cuando se acabaran, escoger al o los mejores para la fase 2. Y aún cuando estábamos en la fase 2, en los primeros resultados, las primeras análisis estadísticos que arrojaban que algunos de ellos podían ser los mejores, ya se estaban fabricando en gran escala para las pruebas fase 3. Y las autoridades se comprometieron a revisar esto en cuestión de días, integraron comités de expertos y revisaron todo esto a una velocidad impresionante. O sea, en un año, desde diciembre del 2019 hasta noviembre, diciembre del 20, se acortó todas estas etapas de una manera vertiginosa, sin descuidar la seguridad, sin descuidar el análisis riguroso de los candidatos para poder tener pronto un remedio. Porque cada día que pasaba eran miles y miles de personas sucumbiendo a este virus, a esta pandemia. Y les voy a platicar ahora sí de las vacunas. Ya después de estos antecedentes, la naturaleza de las vacunas pueden ser el propio virus que lo inactivemos en el laboratorio. O como fue el caso de la vacuna bovina que después se usó para humanos, podemos crecer este virus en el laboratorio, en algunas células, hasta que pierda su potencia. Se llaman atenuados. O podemos usar otros virus como el que causa resfriados, los famosos adenovirus, y meterles la instrucción para que a nuestro cuerpo introduzcan la instrucción para fabricar la proteína S del nuevo coronavirus. O podemos inyectar el DNA para reprogramar nuestras células que fabriquen la proteína S. O podemos inyectarles el RNA mensajero a nuestras células para que fabriquen la proteína S. O podemos inyectarles virus huecos. No tienen material genético, entran pero no se propagan, pero alertan a nuestro cuerpo. Cualquiera que sea la naturaleza de la vacuna que recibamos, el objetivo es alertar a las células B para que fabriquen anticuerpos, alertar a las células T para que desarrollen memoria y que sean capaces de ir a eliminar a las células infectadas. Aquí es un grave problema porque en ocasiones la respuesta es tan enérgica que el daño, más que el propio virus, después las secuelas, lo que queda después del virus, es una reacción del propio cuerpo contra los órganos infectados. Y eso es lo que a veces nos lleva a la muerte. Entonces, en resumen, ¿cómo puede uno adquirir la inmunidad frente a esta pandemia? Pues, si no quieren vacunarse, enfermándose. Eso no es recomendable,
porque es una ruleta rusa. No sabemos cómo nos va a ir. Pero créeme que hubo grupos de personas que a propósito salían a contagiarse con otras para rápidamente tratar de adquirir la inmunidad. Seguramente a los jóvenes les iba bien, seguramente a los mayores con complicaciones de salud no les fue bien. La otra alternativa es vacunándonos, ¿sí? Esa es la mejor opción que tenemos para salir adelante de esta epidemia. Podemos optar por una vacuna de un virus atenuado, podemos optar por una vacuna de un virus inactivado, que hasta ahorita no son las que han salido aprobadas. Podemos optar por una vacuna que es un virus vacío, ¿sí? Podemos optar, y eso se fabrica por ingeniería genética, podemos optar por una vacuna que use a otro vector, a otro virus, como los adenovirus. Podemos inyectarle solo la proteína S a los pacientes o a los candidatos para que su cuerpo reconozca esta proteína y cuando venga el virus envuelto por esta proteína lo reconozca rápidamente. Podemos inyectarles un gen a las personas para que fabriquen la proteína S y entrene a su sistema inmune. O lo que más sorprendió al mundo fue esto, inyectar RNA mensajero. El mensaje que lleva, que en principio le dice a la célula, fabrica tal proteína. En este caso le dice a tu cuerpo, fabrica la proteína del virus. Solo la proteína, no son virus. Es un componente menor de la proteína, pero es lo que debe reconocer las células cuando entre en el futuro un virus a nuestro cuerpo. Estos son los tipos de vacunas. Hay cientos de vacunas desarrollando. Solo hemos escuchado algunas cuantas porque estas ya llegaron hasta el final y ya fueron aprobadas. Como les digo, uno puede desarrollar quizás inmunidad si por algún descuido, no a propósito, adquiere uno el virus y le va a uno relativamente bien, pues en principio ya va a tener protección por meses, si no es que todavía no se escribe todo, exactamente cuánto va a durar esto. Pero eso quizás no sea, como dije, no sea la mejor opción, porque dependiendo de la salud, puede ser uno asintomático y eventualmente resolver la infección relativamente fácil, sin grandes consecuencias, aunque no deja de ser un agente infeccioso. Puedes ir a contagiar a otros, a tus padres, a tus abuelos. O puedes tener síntomas leves y eventualmente librarla. Tu sistema inmune está en óptimas condiciones, respondió rápido y lo controló. O quizás no, y acabas con neumonía, probablemente en casa, en cuarentena, y quizás libres esta infección. O quizás no, porque la situación de salud acaba uno en el hospital y ojalá que no acabe uno en el cementerio, que pueda recuperarse y a ver si se recupera uno de las secuelas, ¿sí? Lo mejor es vacunarse, ¿sí? O uno se vacuna con un virus atenuado, es decir, un virus tratado de tal manera en el laboratorio, manipulado de tal manera en el laboratorio que ya no sea tan virulento, tan agresivo y de que dé tiempo al sistema inmune responder y hacer defensas. O puede uno recibir una vacuna de un virus inactivado. Es el virus que después se trata con sustancias químicas que lo matan, por así decir, pero aún así el sistema inmune reconoce los restos y fabrica anticuerpos. O puede uno optar por una vacuna, que estas primeras todavía no las hay, pero no creo que tarden mucho en salir, donde el virus está vacío, está hueco. Entra, pero ya no se puede multiplicar porque no tiene su material genético. Y entonces alerta al cuerpo que entró una cosa extraña y desarrolla anticuerpos. Cuando entre un virus de la verdad, ya estamos preparados. O puede uno recibir la proteína S del virus, que es la parte de afuera del virus, y cuando aparezca el virus ya estamos listos para reconocer esta proteína S de la superficie del virus y atacar al virus. O puede uno inocularse, que de estas sí hay, es la de AstraZeneca, la de Sputnik, la de CanSino. Puede uno recibir un virus que normalmente no causa más que gripe, ni siquiera va a causar gripe porque está manipulado para que no, pero es un vehículo para meter la proteína spike o la espiga del propio coronavirus 2 y entrenar a nuestro cuerpo para fabricar anticuerpos contra ella. Y lo más reciente que les dije, se puede quizás reentrenar un gen, el gen fabrica el RNA mensajero, el RNA mensajero fabrica la proteína y la proteína alerta a nuestro cuerpo que ha entrado una proteína extraña y se desarrollan anticuerpos para que cuando entre el virus de verdad
pues lo podamos neutralizar. Y lo más, ahora sí, novedoso son estas nuevas vacunas basadas en la instrucción para fabricar la proteína S. Entonces, este RNA mensajero lleva un mensaje que le dice a nuestro cuerpo, fabrica la proteína S. Nuestro cuerpo fabrica la proteína S, inmediatamente el sistema inmune la reconoce y se generan anticuerpos. Es el caso de Moderna y de Pfizer, entre otros. A punto de autorizarse salen otras compañías con productos de esta naturaleza. Cualquiera que sea esta opción, lo ideal es poderse vacunar lo más rápido posible. Y los estudios sobre las vacunas pues han sido exhaustivos, se han hecho en miles y miles de personas, muy rigurosos, ¿sí? Para ver los efectos esperados, cómo reacciona uno ante la vacuna, si realmente produce uno anticuerpos que pueden neutralizar el virus en el futuro y si genera células como especie de memoria para que cuando vuelva a aparecer el virus estén listas para atacarlo. ¿Qué efectos estas vacunas han causado en las personas? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuál es la eficacia? ¿Sí? O sea, de un número X de personas que se les inyectó lo que se llama un placebo, o sea, es como una medicina, pero no tiene precisamente el contenido más importante de la vacuna, y a otro grupo parecido sí se le inyectó la vacuna completa, y después de un tiempo se ve quiénes se infectaron en un grupo y quiénes se infectaron en otro, y si en el caso de los vacunados la infección ocurrió en unos cuantos, mientras que los no vacunados en prácticamente su totalidad, se hace una ecuación rápida y se establece la eficacia de estas vacunas, que la mayoría de ellas andan arriba del 80%, algunas arriba del 90% de capacidad para protegernos de la infección por el virus. Son vacunas maravillosas. O sea, estos niveles de protección casi nunca se habían visto en el pasado. ¿Y como dije, cómo se han estudiado? Pues hay poblaciones como la de Israel, que ha hecho estudios extraordinarios en la población con estas vacunas, le han dado seguimiento y han establecido si basta una dosis o son requeridas 2 dosis, se va viendo de los que no se vacunaron o recién vacunados, cuántos eventualmente se infectaron y cuántos acabaron en situación crítica o acabaron muriendo. Pero conforme las vacunas empezaron a actuar, después de una segunda dosis, después allá de 2 semanas, 1 semana o 2 semanas de la segunda dosis, ¿cuántos de ellos acabaron infectándose, desarrollaron síntomas graves o inclusive murieron? Y vean los números, como en poblaciones mayores de 60 años, miren cómo drásticamente la vacuna después de la segunda dosis, un par de semanas, los ha protegido. Inclusive las vacunas se desempeñan mejor en menores de 60 años. Ahí son todavía mejores. En fin, todos los estudios se los demostraron las actividades regulatorias de cada país y han salido ya, como ustedes saben, disponemos de la vacuna de Moderna, que está hecha de RNA mensajero, de RNA-M, igual que la de Pfizer, pero también están las vacunas de Sputnik, la de AstraZeneca, la de CanSino, etcétera, que son virus artificiales, por así llamar, pero que entrenan a nuestro cuerpo a reconocer al virus SARS-CoV-2 o al nuevo coronavirus. Aquí está cómo funcionan, ¿verdad? Ya sea que sean un RNA que le dice a la célula, fabrica la proteína S del virus para que estés entrenado y reconozcas cuando aparezca el virus a través de su proteína S, que es la que está afuera. Y así sucesivamente hacen estos otros virus, simplemente mandan la instrucción a la célula que se preparen anticuerpos contra la proteína S. Algunas de estas vacunas requieren 2 dosis, ¿sí? Hay algunas como la de Johnson & Johnson que requiere una sola inyección. Las eficacias son impresionantes, arriba del 90% en algunos casos, algunos dependiendo de la primera vacuna, la segunda vacuna es importante, otras que todavía cuando preparé esta diapositiva no acaban de terminar los estudios, pero que ya se terminaron, también protegen muy bien. ¿Cómo se almacenan? Pues hay algunas que requieren el congelador, otras el ultracongelador, otras basta el refrigerador y eso facilita mucho las campañas de vacunación. Hay de todo, afortunadamente hay muchas vacunas y están rápidamente siendo utilizadas para inyectar, para inmunizarnos, ¿no? Las dosis, las compañías, qué tan buenas son protegiéndonos contra una enfermedad severa o inclusive en hospitalización. Las vacunas no impiden que nos infectemos,
que nos contagiemos, eso depende de tus cuidados, pero sí impiden que una vez contagiado no desarrollemos síntomas severos, graves y mucho menos que vayamos a morir a causa de la infección. Claro, algunas de ellas los pacientes o los que han sido vacunados, las personas que han sido vacunados han manifestado fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, en porcentajes muy menores de las muestras que se han analizado, ¿sí? Prácticamente el beneficio es gigantesco comparado contra los riesgos. No hay el 100%, pero es gigantesco el beneficio. Y bueno, así llegamos a finales del año pasado, en Inglaterra, con la primera mujer que recibió la vacuna, Margaret Keenan, de 91 años, fue la primera persona, ya no en experimentación, en pruebas clínicas, sino ya con la vacuna autorizada para inducir la inmunidad contra el virus. Y de ahí al real, pues ya hay millones y millones de personas que se han vacunado en el mundo. ¿Sí? Este es un corte, ya lleva más de un mes, casi un mes, y vean cómo en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, en la India, se han utilizado vacunas. El presidente Biden se va a adelantar a su objetivo para el 4 de julio haber vacunado a los primeros 100 millones de personas. Yo creo que ya batió récord, va a una velocidad impresionante. Ojalá así fuéramos en nuestro país. Otros países como Israel han hecho campañas extraordinarias, ya prácticamente el 100% de su población está vacunada. Y hay compañías en el mundo fabricando a toda velocidad cantidades multimillonarias de vacunas. Aquí está el objetivo de Oxford, AstraZeneca, el de Johnson Johnson y así sucesivamente, Pfizer, etcétera, la rusa, etcétera, Moderna, todas estas vacunas que se han fabricado y que hay plantas en el mundo dedicadas a toda velocidad para fabricar estas vacunas y poder surtir a todo el planeta de vacunas para detener el avance de esta pandemia. Los precios varían, pero generalmente andan entre 10 y 20 dólares por dosis, ¿sí? Unos más, unos menos. Algunos, como ya dije, como la de Johnson Johnson, una sola dosis es suficiente. En otros casos se requieren 2 dosis para lograr la mayor protección posible, casi siempre separada por algunas semanas o meses, pero no más allá de ello. Hay temor de que pudieran surgir variantes del virus, variantes con tantos cambios como para que escapen a la inmunización, con tantos cambios para que las vacunas que tengamos no sean efectivas, ¿sí? Y desde que este virus, ahorita ya tenemos, se ha estado monitoreando los cambios de estas mutaciones que le ocurren a los virus, ¿sí? Para ver si las vacunas siguen protegiendo o no siguen protegiendo, y al principio sí siguen protegiendo desde que este virus brincó de algún animal allá en China al ser humano y se propagó por todo el mundo, como ya se los expliqué. Y se han mapeado todos los cambios que han surgido y hasta la fecha todavía las vacunas que tenemos van a funcionar. No obstante, tengo conocimiento de primera mano que varias de estas compañías ya están fabricando nuevas opciones de vacunas, se están preparando con tecnología para poder responder a cualquier variante que surja y que escape a las vacunas actuales. Inclusive algunos están pensando, porque tuve pláticas con ellos, de desarrollar máquinas y ponerlas en diferentes partes del planeta, en hospitales, para que rápidamente uno pueda fabricar una vacuna ante la aparición de una variante. De ese tamaño está el avance de la ciencia. Y bueno, las recomendaciones a la fecha, ¿sí? Es que, uno, las vacunas son efectivas para adultos de todas las edades, aún si enfermos. 2, a los que ya padecieron COVID-19, todavía una vez que pasen sus síntomas, se les recomienda vacunarse. 3, si ya vacunados se infectan, es improbable que se agraven, se hospitalicen o mueran. O sea, sí se pueden volver a infectar, pero el cuerpo ya tiene las armas para detener a tiempo la infección. 4, es poco probable que una persona vacunada infecte a otros, pues sus cargas virales serían muy bajas. Su sistema inmune detiene rápido al virus y no permite que se propague tanto en el cuerpo del vacunado como para que infecte a otras personas. La protección no se acaba de medir porque esto está avanzando, pero al menos va a durar como 6 meses, si no es que más, y puede proteger contra las variantes que andan circulando, que si la de brasileña, que si la de Inglaterra, que si la de California, etcétera.
Si vacunados, si las personas vacunadas no presentan síntomas, no necesitan hacerse pruebas ni guardar cuarentena si no presenta síntomas. Los que terminaron de vacunarse pueden ir a trabajar y a reanudar visitas. Estas son recomendaciones del CDC en Estados Unidos. Pero habiendo tanto sin vacunarse y todavía la posibilidad de que surjan variantes virales, se recomienda seguir cuidándose, seguir usando el cubreboca, aun si está uno vacunado. Sobre todo si va a un lugar donde no conoce si las personas se han cuidado, si están vacunadas o no están vacunados. Los vacunados pueden convivir con otros vacunados, relajando ya los cuidados, ¿sí? Pero para convivir con personas que no están vacunadas, no sabemos, no hay certidumbre si están vacunadas, o te dicen expresamente que no sean vacunados, se recomienda, a pesar de estar vacunados, seguir cuidándose, ¿sí? Cuidándose, pues usando el cubrebocas, ojalá sea un buen cubrebocas, mantener una distancia de alrededor de 2 metros, no ir a lugares hacinados, ¿sí? De preferencia en aire libre, y mantener todas las medidas de higiene posibles. Esto sigue siendo muy valioso para evitar contagiarse, porque pues llegó un momento en que las salas de emergencia de los hospitales se llenaron. Quizá algunos ni siquiera estaban enfermos, pero ahora sí que el terror que esto causó hacía que uno se sintiera mal y se saturaron los hospitales, como ustedes ya saben, ¿no? Y eso ha ocasionado que hayamos desatendido otras enfermedades, como cuáles, como el cáncer, como cuáles, las enfermedades del corazón, los traumas severos, las enfermedades mentales. Esta pandemia acaparó la atención de todo el sistema de salud, que no estaba preparado, y eso ha traído consecuencias graves para otros padecimientos. ¿Sí? De tal manera que hay que seguir cuidándose, ¿sí? Si les parece que todas estas recomendaciones es demasiada ciencia, pues pueden tratar de jugar a la política, ¿verdad? Y van a ver que no es deseable. Ya domamos la pandemia, lo hemos escuchado. Este virus no es más letal que el de la influenza, también lo escuchamos. El cubrebocas no sirve, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. En el escenario más catastrófico, era el vaticinio, morirán 60,000 personas. Y como saben, ya van más de 200,000 en nuestro país y los números indican que quizá sea hasta el doble, ¿sí? Entonces, es lamentable la situación que estamos viviendo, la desinformación que hay, inclusive hay grupos alertando que uno no se vacune. Y bueno, esta no es una situación donde la ciencia ha sido a veces escuchada, no escuchada, ignorada. Este es el caso de un químico famoso, Lavoisier, que en aquella Revolución Francesa y todo lo que ocurrió alrededor de las purgas que quisieron hacer, barrieron con todos. Y él decía que el verdadero fin de un gobierno debería ser aumentar la alegría, la felicidad y el bienestar de todos los individuos. No obstante ser un distinguido científico, acabó siendo guillotinado a los 50 años de edad, porque el presidente del tribunal dijo: la República no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia. Errores garrafales de la historia. Bien, pues esto ha sido el material que les he preparado, espero que haya sido de su utilidad. Les dejo aquí mi celular, les dejo mi correo electrónico y me pongo a disposición de ustedes por si tienen algunas preguntas que todavía haya tiempo para atender. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Excelente. Muy bien, si hay algunas preguntas, no sé si quieres conducirlas, Ciro. Sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios ahí, felicitaciones. Te voy a poner algunas preguntas que nos hicieron. Dice, por ejemplo, si me vacuné con la Pfizer, la primera dosis, la segunda debe de ser de la misma marca. ¿La primera dosis es diferente o no? No necesariamente. Todas las vacunas van a un solo objetivo, a exponer nuestro cuerpo a la famosa proteína S, Spike, ¿sí? Por diferentes mecanismos. Con un RNA mensajero que instruye a nuestro cuerpo a fabricarla, con un DNA que le instruye a nuestro cuerpo a fabricarlo, con un virus que mete al gen de la proteína S para que nuestro cuerpo la fabrica, etcétera, etcétera. O el cascarón de un virus. Todo va dirigido al mismo objetivo, a que nuestro sistema inmune reconozca a la proteína de afuera. Lo ideal hasta ahorita, mientras se acaben los estudios, es recibir la misma vacuna, pero tampoco
está descartado que te puedas poner otra vacuna. Perfecto, muchas gracias, doctor. También preguntan dice, si me vacuné este periodo y en ese lapso entre que llegue la segunda vacuna, la segunda dosis, muta el virus o algo así, ¿hasta dónde estoy vacunado, hasta dónde estoy protegido? Todavía no hay evidencia que las mutaciones que se han venido acumulando sean suficientes como para que escape a estas vacunas. No obstante, les platiqué que hay varias compañías que se están preparando para tener una respuesta rápida ante el surgimiento de cualquier variante. Están optimizando la tecnología para fabricar vacunas a tal extremo que probablemente inclusive vayan a hacer una máquina que se pueda tener en hospitales donde ya se anunció que nació un nuevo virus, que apareció un nuevo virus, se reprograma la máquina y fabrica una vacuna nueva en cuestión de horas, si no es que días. Lo sé de primera voz o de primera mano. Perfecto, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tanto estamos protegidos si por ahora solo tenemos la primera dosis? La primera dosis, dependiendo de la vacuna, te protege como al 70 al 80%. La segunda te lleva arriba del 90%. Lo ideal es las dos dosis. Pero, por ejemplo, unos familiares míos me hablaron, iban a San Antonio, me pidieron que de las opciones que le ofrecieron, estaba la de Johnson & Johnson, esa requiere una sola dosis. Le dije, pónganse la de Johnson & Johnson, así no van a tener que regresar después. Ok, muchas gracias. Su opinión, doctor, acerca de qué tan bien o va mal México con la vacunación, dependiendo, dice que de la fuente de información cambia, ¿no? Los datos que tenemos, ¿cuál sería su opinión al respecto? Independientemente de los datos, vamos bastante mal. Cualquier dato que agarres es malo. Comparado con la eficacia y la organización de otros países y el caso que le hicieron a la comunidad científica y la comunidad médica, nosotros vamos bastante mal. Muy bien. Pero en fin, hay que echar porras, ¿no? Que se avance rápido. Y hay que agradecer, aunque sea poquito, todo lo que nos den es bueno y gracias. Pero ahí la llevamos, ¿verdad? Así es. Su opinión también, doctor, acerca de la vacuna de AstraZeneca, que porque han comentado que provoca coágulos, etcétera. La primera alarma la libró muy bien. No se demostró que las primeras alarmas que hubieron por ahí fueran precisamente debidas a la vacuna. Y ahorita está otra vez en revisión. Sí tendríamos que esperar a que se hagan todas esas investigaciones para acabar de definir. Es una tecnología muy parecida a la Sputnik de los rusos. Es una tecnología muy parecida a unas chinas. Y en principio yo creo que quizás vayan a librarla bien de todas estas observaciones. Siempre que hay un evento, alguien que se inyecta, que se inocula, nunca sabemos si se debe a la propia inoculación o fue una coincidencia. Entonces tienen que hacer las investigaciones para ver si hay una verdadera causa-efecto o no. Muy bien. Preguntan también, por ejemplo, que si las personas que tengan enfermedades como diabetes, afectaciones cardíacas, circulación, todo eso, deberían de esperar o si no hay ningún problema. O incluso si hay personas que pueden llegar a ser hasta, ¿cómo le llaman? Que no les cae bien la vacuna, pues. Que hagan una reacción adversa muy seria, sí, ¿no? Sí. Pues mira, hasta ahorita la recomendación es que todos nos vacunemos, todos, ¿sí? En algunos casos, algunas personas se vacunan y tienen reacciones medias serias y por lo general recomiendan que no se tome la segunda vacuna, que se queden con la primera. Alguna protección van a tener. Pero de cualquier manera, si se dan cuenta, por lo general a uno lo vacunan o en una farmacia o en un hospital o en un lugar donde está un centro de enfermería para lo que llegase a pasar. Se está preparado para atender esos casos, por así llamarlo. Y por lo generalmente te vacunas y te dice, espérese aquí, no se vaya, quédese al menos 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, te dicen, ¿cómo te sintió? ¿Se siente bien? Sí, bueno, ya se puede ir a su casa. No obstante, si se siente mal, regrese inmediatamente. Ok, muy bien. También preguntan que si una persona ya tuvo la enfermedad, que ya la libró y tiene la primera vacuna, que con eso ya la hace o si se ha visto que lo indeseable que es una infección más lo deseable que es una vacuna casi es igual o mejor que dos vacunas. ¿Sí? Pero yo sugeriría que si tienen la oportunidad y no tuvieron una reacción seria, qué sé yo, se tomen las dos vacunas. Perfecto. Que sí, ¿qué tan recomendable es vacunar a niños? Normalmente estos estudios empezaron haciéndose con adultos. Esto se hizo a una velocidad que nunca habíamos visto.
Entonces, los primeros estudios se hicieron con adultos, se terminaron y se movieron a etapas, a edades más tempranas, y recientemente, justo la semana pasada, se anunció que eran seguros también en niños. Entonces, ya es seguro en niños. De hecho, en algunos países ya están bajando paulatinamente la edad a la que te permite que te puedas vacunar. La semana pasada, unos amigos míos fueron a Nueva York, era una niña de 21, un niño de 15 y su madre. La mamá la vacunaron, la hija la vacunaron, al hijo de 21 lo vacunaron, a la niña de 15 no la vacunaron. La siguiente semana vieron un anuncio que decían que ya se pueden vacunar los menores de 16 y corrió, todavía andaba ya a vacunar a su niña de 15 años. O sea, esto está avanzando rapidísimo, afortunadamente. Qué Y bueno. seguramente son seguros, pero no hay que dar pasos sin guarache, como vulgarmente se dice. Ya ha habido en el pasado algunos incidentes, como el de la talidomida y otras cosas que son verdaderamente vergonzosos en la ciencia, que ahora extremamos precauciones. Perfecto. Muchas preguntas, doctor. Además de lo que la ciencia ya ofrece, como en este caso que nos comentó, ¿qué puede pasar en la interacción social que permita que seamos una sociedad más protegida a ese tipo de situaciones? Pregunta Víctor Tirado. Pues mira, la respuesta más sencilla sería cuidar nuestra salud. Si uno está en óptimas condiciones de salud, normalmente seríamos de las personas que una vez infectados lo resolvemos rápido y bien. Sin embargo, como vieron, si uno estudia los casos que van al hospital y los casos que se mueren, se asocian a diabetes, como ya vimos, a hipertensión, etcétera, etcétera, enfermedades del corazón, etcétera. Ahora sí que el virus vino nomás a darnos el empujoncito por no habernos cuidado, no haber cuidado nuestra salud como debiéramos. Pues empujonzote, ¿verdad? Sí. Pregunta Fabián Juárez que si cuánto tiempo después de la vacuna se puede hacer la prueba de anticuerpos. Normalmente, si a uno lo vacunan, al menos se requieren 2 semanas para que haya anticuerpos. Entonces, lo ideal es esperarse más allá de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para ir a lo seguro. Ok. Ricardo, tienes varias preguntas, ¿verdad? También que querías comentar. Y quisiera aprovechar, Ricardo, también para preguntarte que si te parece bien continuar con las preguntas y saltarnos en esta ocasión la sesión de networking, porque veo que hay muchas y está muy interesante el tema, ¿no? Para aprovechar Sí, ahorita y distribuir está... el cerebro ahí al doctor un poquito más, ¿verdad? Encantado. La raza está muy inquietos todos, hombre. Nunca hay tantas preguntas. Cuando hablamos de negocios, nadie pregunta. Ahorita es que esto afecta el negocio, pues si no hay negocio, no se resuelve. No, te lo puedo garantizar que sí. Queremos seguir haciendo negocios, doctor. Claro. Bueno, lo que decías de los anticuerpos, entiendo que no es cualquier prueba de anticuerpos la que se debe hacer para ver si la vacuna funcionó o no. Pues mira, la COFEPRIS, la entidad gubernamental reguladora de estas cosas, solo ha aprobado aquellas pruebas de anticuerpos suficientemente útiles. Y hay 2 tipos de pruebas de anticuerpos, cualitativas y cuantitativas. Hay unas donde tú vas, te sacamos una gotita de sangre, lo ponemos en un dispositivo y te decimos si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos. Eso lo hacemos nosotros desde hace meses en nuestro laboratorio. Pero ahora también está a punto de aprobarse otra técnica que te dice cuántos anticuerpos tienes, qué tan fuerte es tu respuesta, ¿verdad? Que eso también es muy valioso. Y te la puedes ir monitoreando, te la puedes hacer al mes de vacunado, a los 2 meses, así, para ir monitoreando cómo van tus anticuerpos. Ya. Paco tenía una pregunta por ahí que decía, ¿cuál es la vacuna más adecuada para una persona que tuvo en el pasado una enfermedad neurológica como Guillain-Barré? No sé si eso modifica la pues mira, no está todo escrito, pero en principio quizás yo pensaría que las de RNA mensajero, ya sea la de Moderna, o pronto va a salir de unos amigos alemanes que se llaman CureVac, ya está a punto de salir, o la de Pfizer. Creo que serían quizás las más seguras. ¿Cuándo vamos a saber si necesitamos una recarga de la vacuna? Pues ahorita sabemos que, excepto por la de Johnson & Johnson, requerimos 2. De hecho, los rusos están haciendo pruebas para ver si con una dosis es suficiente. Están haciendo una variante de su Sputnik. Y esto está avanzando a la misma vez, al mismo tiempo se está viendo qué también te proteges, quiénes de los vacunados se volvieron a infectar, se está escribiendo la historia.
Yo diría que para fin de año quizá vamos a tener una imagen muy clara porque, por ejemplo, los israelitas avanzaron rapidísimamente porque ahí se escogió para hacer muchas de las pruebas. Esto fue una gran ventaja. Las empresas fabricantes de vacunas fueron ahí y ahora sí que le dijeron, vamos a vacunarte a toda tu población, ¿verdad? Entonces se organizaron bastante bien para eso. Muy, muy, muy bien organizados. Entonces, esto no está escrito. Ahorita lo recomendable es vacunarse a la brevedad. Y si te tocan tus dos dosis, que es lo más general, más común, salvo por Johnson & Johnson. Unos sobrinos míos fueron ayer a San Antonio y me preguntaban, oye tío, tengo todas estas opciones, ¿cuál me recomiendas? Le dije, la de Johnson & Johnson. Porque pues para ellos que tienen niños chiquillos, dejarlos y luego regresar y luego volver a ir no es tan fácil. Y además la de Johnson & Johnson ya se demostró que es tan efectiva como las otras con una sola dosis. Excelente. Hablando de eso, Javier López de la Asociación de Empresarios Mexicanos allá en Estados Unidos nos comenta que dice, en Texas los niños ya están asistiendo a la escuela, están hablando de que vayan sin cubrebocas incluso. ¿Qué repercusiones puede tener eso? Lo que sí se sabe es que los niños son menos susceptibles que los adultos, sobre todo los adultos mayores, a desarrollar enfermedades graves. Eso sí se sabe. Pero probablemente no sería mala idea que también se vacunaran los niños, ¿sí? No sería mala idea, porque al final de cuentas estos niños son los que regresan a la casa y están los padres. Bueno, ya no acostumbran estar los abuelos, casi siempre los ponen en asilos. Pero en fin, si fuera el caso, va a ser fácil que contagien a adultos mayores, ¿no? Pero en fin, ahorita es la población en la que menos daño ha hecho el virus y por lo tanto hay más confianza de que no pasen efectos severos y desenlaces fatales, ¿no? Sin embargo, pueden ser portadores, ¿no? Y pueden Así es, por eso te decía, regresan a casa y si viven ahí los padres con alguna complicación como las que mostré, o más aún los abuelos con complicaciones de salud, pues lamentablemente va a haber casos graves y hasta desenlaces fatales. Okay. Roberto Riojas nos pregunta, ¿dentro de cuánto tiempo me debo de vacunar de nuevo? ¿Un año o cuando se sepa? No, si son las 2 dosis, por lo general te piden que se separe por 3 semanas, 3, 4 semanas, entre una dosis y la dosis. Y supongo yo que una vez que acabó la segunda dosis... Una vez que acabemos, no está escrito, lo vamos a saber para finales de año. Van a empezar, hay cantidad impresionante de gobiernos, organizaciones que están siguiendo todo este proceso de vacunación para ir aprendiendo y corrigiendo en el camino. Tu opinión, doctor, también nos preguntan sobre que las noticias nos dicen que están inyectando agua, aire y que a veces no inyectan, etcétera, etcétera. Pues seguramente si en Cancún o en Acapulco, en un lugar así medio tenebroso, te invitan a que te vayas y vacunes, sí te van a inyectar agua, a lo mejor va a ser de coco. O sea, a lo mejor aquí es acudir a estas campañas que está haciendo el gobierno, que anuncian con antelación. Por ejemplo, estoy ahorita en la Ciudad de México y anunciaron que tal delegación y están vacunando, y que ahora sigue tal delegación y tal. El gobierno ha monopolizado la vacunación, tiene sus pros, tiene sus contras. Esperemos que pronto la iniciativa privada también pueda sumarse a esto. Y bueno, por eso mucha gente ha optado o hemos optado por ir a otras partes, porque estamos desesperados por inmunizarnos cuanto antes. Lamentablemente hay muchos descuidos, y no solo aquí, en Estados Unidos. El propio gobernador de Texas en su momento no hizo lo suficiente para evitar que la gente pues saliera sin cubrebocas y se descuidara, etcétera, ¿no? Ya le dio una buena regañada ahí el presidente, pero ahí se agarraron entre los dos, ¿no? Es correcto. Muy bien, doctor. Ricardo, adelante. Perdón. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué puede hacer México para prepararse para la siguiente pandemia? Va a haber otra en algún momento. Pues mira, lo que deberíamos hacer, pero no vamos a hacer, es cuidar nuestra salud. Ok. Eso sería lo primerísimo que deberíamos de aprender de esta lección.